Buenas tardes, bienvenidos a Chen TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros en tu programa Ventana de Expresión y como lo prometimos, de verdad, Dianita, muchísimas gracias por quedarte, por grabar este programa. Como lo decíamos hace 8 días, ya mi programa va a ser de media hora, voy a estar en algunas actividades. El día de hoy que se está grabando, que va a pasar este programa, pues obviamente es porque hoy tengo una actividad política y no podía venir y te pedí que me ayudaras, Dianita. Y vamos a continuar con lo que estábamos platicando hace 8 días, con los que nos estén viendo, hoy lo estamos grabando. De verdad qué difícil es hablar de estos temas cuando involucramos a jóvenes. Qué difícil es hablar sobre esto, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que no lo hablamos. Lo estamos ocultando, no lo estamos dejando, no lo estamos intentando atacar. Y ese no dejarlos atacar le estamos dando la oportunidad a la delincuencia de ellos y atacarlo. Y tomar a estos jóvenes, ¿sí? Para los que no nos vieron hace 8 días, estuvimos hablando sobre la criminología, la criminalística, la ciencia forense y terminamos hablando sobre un tema muy importante que era cómo ha abarcado el tema con los jóvenes y cómo de repente hay jóvenes como en Estados Unidos que después de ser víctimas se vuelven victimarios y asesinos. Y acaban con todos, ¿no? Y te sorprende, pero ¿qué fue lo que pasó? Y volteamos a México y vemos a jóvenes que se volvieron delincuentes. ¿Por qué? Porque pues obviamente las leyes son más condescendientes en México, porque se les juzga como lo que son. Decía anteriormente, menores infractores, hoy son jóvenes en conflicto con la ley. De verdad, pero siguen siendo como menores infractores, aunque le cambiemos la palabra, los tratas como menores. Y los delitos son de adultos. Y no son culpa de ellos. Tú decías algo muy importante, y voy a retomar lo que nos decías. Los culpables es la sociedad, los maestros, los papás en primer término, los tíos y el entorno. Pero sobre todo también algo muy importante, las políticas públicas mal enfocadas. Cosa que estoy dando un resumen, para los que no nos vieron y van a tener que ver el programa de hace 8 días, para que entremos este tema, Diana. Tú que estuviste en esas pláticas con esta secundaria, después de que viste lo que pasó en la secundaria de Teotihuacán, lo que comentábamos, lo que ha pasado con estas niñas que se están golpeando, estos jóvenes que están golpeando, y hay maestros que están filmando y en vez de detenerlos, los filman y los suben a las redes. O sea, no doy crédito en ese tema. O lo peor, en jóvenes que se agarran a golpes con su maestro y los chavos filmando, no, pues va a ganar el maestro, no, va a ganar o sea, no doy crédito. ¿Qué nos está pasando? Y voy a este tema que nos hablabas. Ustedes pueden abarcar todo ese tipo de prevención. No me equivoco, ¿verdad? No, estás en lo correcto, Mario. Bueno, sí, efectivamente, somos una sociedad ya sin sensibilidad, somos muy ya egoístas, ¿no? Si se puede determinar así. No nos interesa más allá de nuestro entorno, ni siquiera nos interesa nuestra familia, ¿no? Somos partícipe de que cada vez haya más delincuencia, de que cada vez haya más conflictos y entonces no nos sirven tantas leyes, no nos sirve tanta reforma si nosotros como ciudadanos, como individuos, no participamos, ¿no? Si no ponemos de nuestra parte para hacer conciencia y por supuesto este acto de prevención. Sí, yo insisto mucho en esta parte de que el criminólogo tiene que hacer presencia porque ya la gente se está olvidando de lo que es ser sociedad, ¿no? De la verdadera intención de la sociedad, que es el objetivo de un bien común. Ya actualmente ya no queremos el bien común, ni siquiera queremos el bien familiar, ¿no? Ya es un bien individual y ese bien individual que nos hace egoístas nos está llevando a ese señalamiento, ¿no? La delincuencia se está jalando a los adolescentes y son los que nos están bombardeando, nos atacan y, o sea, perdón, la delincuencia son seres humanos, ¿no? La delincuencia son seres humanos que nosotros arrojamos a esos actos, ¿no? Decía por ahí
no recuerdo el autor que nos señalaba que no hay delito, ¿no?, si no hay un reproche social. César Beccaria, ¿no?, nos decía, no hay un delito si no hay un reproche social. Si tú tienes una acción, Mario, y esa acción la aceptas y la acepta la demás gente, lo normalizas, pues no hay delito. No está dañando a nadie, lo estás aceptando tú y la persona y las personas que te rodean, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente se harta de esa normalización, es cuando entonces queremos reclamar, ¿no?, nuestros derechos. Es cuando entonces queremos reclamar nuestra estabilidad. Pero ¿cómo reclamas la estabilidad si tú propiciaste justamente esa inestabilidad, esa violencia, ¿no? Retomando esta parte de los adolescentes, estos talleres que estuve impartiendo en esta secundaria es precisamente para hacer acto de conciencia del propio adolescente, ¿no?, del adolescente que se tiene que, el ir a academizarse, el ir a aprender a una escuela, a una secundaria, no solamente es ir y sentarse en el pupitre, es prestar atención, es socializar, es atender, es respetar. Y todo eso les está faltando a los adolescentes en las secundarias, Mario. O sea, no estoy hablando del adolescente que ya tiene el conflicto con la ley, no, estoy hablando del adolescente que todavía no lo tiene, pero que está teniendo un conflicto con sus autoridades de secundaria, con sus padres, y que nadie les pone un alto. ¿Por qué? Porque justamente los adolescentes creen que no pasa nada, que en México no pasa nada, que no hay una repercusión jurídica, y tú sabes que sí pasa, y que sí hay una repercusión jurídica. Y entonces, en este acto de conciencia, estas autoridades de esta secundaria tuvieron esa asertiva comunicación con tu servidora, y ahí donde empezamos con este proyecto, ¿no?, que yo creo que, como bien lo dijiste, la SEP debería de prestarnos atención, ¿no?, a esta área profesional para permitirnos concientizar, para permitirnos sensibilizar desde nuestra área, ¿no?, de estudio, que es, nosotros somos biopsicosociales, nos interesa lo biopsicosocial del sujeto, sin hacer de lado las áreas expertas, ¿no?, sin hacer de lado al psicólogo, sin hacer de lado al médico, porque somos coadyuvantes, Mario. Queremos coadyuvar para tener una mejor sociedad y dejar de señalar, tú eres el responsable, ¿no?, ellos son los responsables. No, nosotros somos los responsables, y nosotros tenemos que hacer acto de responsabilidad. ¿Desde dónde? Desde nuestra persona y nuestro entorno. Y nosotros, como adultos, debemos de bajarles esa información a los adolescentes, porque ellos están en crecimiento, en formación, ¿no? Sí, claro. Entonces, el hecho de que estemos actuando sobre la acción dañina, es decir, sobre el delito, ¿no?, sobre la conducta tipificada como delito que comete el adolescente, no, nosotros debemos de bajarnos, ¿no?, de retroceder y ver qué está pasando con el adolescente. O sea, ¿qué daño le estoy haciendo yo, papá? O sea, antes de juzgar al gobierno, antes de juzgar a las leyes, antes de juzgar a la delincuencia organizada, y no estoy defendiendo a nadie, Mario, sí, estoy hablando desde el punto netamente científico, técnico-científico, debemos, ¿no?, primero de visualizar qué está pasando, qué estoy haciendo yo como individuo, ¿no?, para estar participando en esta comunidad violenta, porque, como bien lo dijiste, no es solo violencia local, está a nivel mundial. Primero es un problema ya mundial. La violencia estamos viendo que ha crecido en todos lados. O sea, lo mismo vemos escenas de terror de chicos matando a compañeros y docentes en Estados Unidos, como otros chicos enfrentándose en Francia. De verdad que yo no sé qué nos ha pasado a toda la sociedad mundial. Nos hemos globalizado en todo y en todo, o sea, para bien y para mal. En algo sí te creo mucho. El problema es integral. Los tiempos cambiaron.
Digo, porque anteriormente pues, el sistema familiar era muy diverso, muy diferente, porque la mamá se dedicaba a educar y estaba al pendiente. Hoy las mamás son trabajadoras, hoy las mamás se dedican también a llevar el sustento a los hogares y obviamente pues hay muchos chicos que pues están solos en la etapa de la adolescencia, en la etapa en donde están empezando los despertares del todo, ¿no? El despertar del conocimiento, el despertar del deseo, la pasión del deporte, pero también el despertar a los vicios, al cigarro, al alcoholismo, la drogadicción, también el despertar a la violencia. ¿Por qué? Porque de repente tú ves tiktokeros estúpidos que de repente, perdón, porque hacen retos que dices, ¿cómo se les ocurre meter retos que ponen en riesgo la integridad física de la persona que está haciendo el reto o de otras? ¿No? ¿Y qué ha pasado, verdaderos, de esos retitos que parecían sin importancia? Hay graves problemas y todos nuestros actos tienen consecuencias, ya sean sociales o jurídicas, ¿no? Y de repente cuando los niños se ven en el problema y ya ven que es un problema grave y quieren salir de él, ya no es tan fácil salir, ¿no? Sí entiendo esa parte cuando nos dices que todos tenemos que estar involucrados. Yo recuerdo mis tiempos de juventud, pues nunca faltaba el vecino que hacías algo incorrecto, te decía, no, ¿qué vas a ver? Que no sé qué. Y conozco a tu papá, te voy a acusar, tú ya te daba el miedo, ¿no? Entonces, no voy a portar mal porque el vecino me conoce y le va a decir a mi papá. Hoy vas por la calle y ves a los chamacos y están haciendo algo indebido, no te atreves a decirles nada, ¿eh? No va a ser que se vayan a voltear y te vayan a decir entre todos algo, porque también pasa, ¿eh? O sea, de verdad, nos hemos transformado en una sociedad que le educamos a nuestros hijos y los únicos que te podemos decir algo somos tus papás, y el problema es si los papás están, ¿no? O cuando el maestro le quiere decir al niño, a ver, está haciendo esto mal, no, ni me diga nada porque le voy a decir a mi papá que venga y le den todo su quién sabe qué. O mis derechos humanos, ¿no? Y eso es a lo que voy. Fíjate, los derechos humanos dicen, está el derecho humano de los niños a tener acceso al internet. Y es una ventana de 1001 cosas, así como de beneficios, de 1001 cosas que los alcanza para la delincuencia, para la trata, para miles de cosas. Entonces, ¿por qué no está el derecho humano de decir que la educación debe ser no nomás de letras, sino integral? Integral. Hablamos de salud, hablamos de salud mental, hablamos de salud física y salud mental, de un conocimiento de sus derechos constitucionales, no nada más que diga, son mis derechos estos los que dice la Carta de Derechos Humanos de los Niños, no, los derechos constitucionales, porque también son derechos, pero también hay obligaciones, y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, que demos una educación integral del respeto de los demás, porque sí es cierto que tengo derechos, pero mis derechos también terminan donde empiezan tus derechos. Yo no puedo transgredir tus derechos, ¿no? Y te dije en el programa que estuvimos el pasado, te decía, va a haber un tema que no te va a molestar, te decías, la violencia entre mujeres. Yo les ponía siempre un ejemplo y casi todas las mujeres me golpean por esto. Digo, ¿por qué a las mujeres les gusta ir en los vagones mixtos? Se supone que hay vagones únicamente para mujeres, ¿no? Porque obviamente los hombres, aunque dicen que somos terribles, somos más educados que entre ustedes, porque entre ustedes se pelean en lugares a golpes, y los hombres todavía tendemos a darle lugar a las damas, algunos, yo todavía tengo esa costumbre, todavía hay algunos que la dan, ahora ya hay gente que no lo hace, también, pero también les decía, también ya estamos en un estado de indefensión, le decía a unos amigos, vamos a hacer un movimiento para que pidamos que el metro se divida en dos, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque hoy se ha hecho tantas leyes que benefician a la mujer para que no sean transgredidas, que yo las aplaudo, pero también hay mujeres que la han mal utilizado. Hoy está de moda las extorsiones por falsas denuncias de tocamientos. Hoy con la simple imputación de una mujer que diga, este señor me tocó en el metro, es inmediatamente procedimiento, y la reparación del daño te está saliendo de 60 a 160 mil pesos, pero el problema no nomás que pagues la reparación del daño, que es la extorsión que le toca a la que dice ser víctima, te inscriben como agresor sexual. Quedas en la plataforma, ¿no? En la plataforma, y ahora con las nuevas leyes no puedes ser candidato, no puedes ser servidor público, entonces fíjate las consecuencias. Entonces yo lo estoy diciendo, ya está demostrado, ya se ha acreditado
de que hay mujeres que se dedican con 2 o 3 chavos que van ahí, que empiezan a filmar y subir en redes, que dicen, me tocó este señor, le abren procedimiento, es más, se ha detectado que hasta policía bancaria han estado inmiscuidos, gente del metro ha estado inmiscuida, y cuando termina el procedimiento, le dicen al señor, no se preocupe, discúlpenos, no fue usted culpable, porque hay gente que se lleva todo el proceso, se llevan 6 o 8 meses en el reclusorio. Porque como es agresión sexual, es inmediata reclusión. Fíjate qué grave es. La privación. Y el tema es, y a la persona que denunció, no se le hace nada. Entonces va a llegar un momento que también, vamos a decir los hombres, yo me siento en un estado de indefensión. Sí. No quiero que se me acerque ninguna mujer porque no vaya a querer acusar. Como también no niego que ha habido desgraciados que han tocado mujeres. Y eso hay que juzgarlos, hay que denunciarlos, hay que meterlos a donde tenemos que meter. Pero fíjate qué difícil está volviendo. ¿No? Pero comprobado. Pero qué difícil está volviendo ahora la convivencia humana. Y todo eso lo podíamos evitar, como tú lo dices, con esta educación. Digo, perdón, me extendí mucho, pero fue un tema que dije, no les va a gustar mucho porque me critican, pero de verdad, sí está pasando. Quien lo quiera investigar, vean cuántas denuncias hay de tocamiento en el metro y vean cuántas han procedido en verdad, cuántas tienen la reparación del daño, que es por cantidades económicas, y cuántos se han atrevido a irse hasta las últimas consecuencias y salen en libertad. Y eso te dices, algo está pasando. Sí, es que definitivamente el ser humano tiene la capacidad de dañar en la medida en cómo se va contextualizando y en la medida cómo va avanzando. Y esto no es exclusivo de género. No. Es que eso es lo que nos hace falta reflexionar, ¿no? No es exclusivo del hombre el que esté causando constante daño. No es exclusivo. ¿Por qué? Porque las mujeres también causan daño, ¿no? También tienen esa capacidad de daño. Así como tenemos la capacidad o la vulnerabilidad de ser victimizadas en ciertas áreas, en ciertas acciones, también tenemos la capacidad de hacer daño, Mario. O sea, somos seres humanos. Nuestra especie ha sobrevivido gracias a ello, ¿no? A tener esa capacidad de daño. Si no, imagínate, no estaríamos hablando ahorita, ¿no? Porque hubo momentos en donde hubo especies más grandes que nosotros que pudieron aplastarnos. Sí, claro. ¿Y qué fue lo que nos ayudó a sobrevivir? Nuestra capacidad de daño. Esa inherencia que tenemos hacia defenderte, ¿no? Esa violencia que traemos de naturaleza, pero que hemos ido modificando, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces, hagamos precisamente esa reflexión en donde el raciocinio predomine ante la violencia. ¿Y cómo podemos hacerlo? Dándonos la oportunidad a los criminólogos de bajar este conocimiento, ¿no? De bajarlo a través de talleres, de bajarlo a través de actos de conciencia, de conocimiento, porque es lo que nos hace falta, ¿no? Identificarnos biopsicosocialmente, qué es lo que hace el criminólogo. Fíjate que me gusta lo que nos dices y no voy a hablar mucho porque me gusta mucho cómo lo expresas tú. Bajo tu perspectiva, esas son perspectivas personales, ¿cómo podríamos hacer que esto encaje en gobierno? Fíjate, ya hablamos sobre tu rama en el tema específico de la materia jurídica penal. Ya hablamos que puedes abarcar el tema de la iniciativa privada, lo que es las empresas privadas, cómo puedes entrar. Ya hablamos de la problemática de los jóvenes, ya hablamos de la problemática del crimen organizado y lo globalizamos a nivel mundial. Estamos hablando ahorita del choque de géneros que estamos viviendo, no nomás en México, sino en el mundo. El choque de géneros es mundial también, ¿no? Digo, y estamos hablando que ya hay un tema ahí de guerra de géneros en algunos momentos. ¿Cómo podemos todo esto hacerlo de políticas públicas que el gobierno ayude a que podamos hacer que esta forma de vida funcione bien? O sea, ¿cómo, bajo tu visión con la que lo estás viendo, porque tú estás englobando todo, qué políticas públicas deberíamos estar generando? O sea, ¿cómo podemos involucrar al gobierno para que diga, a ver, ayúdanos a ayudarte? Porque al final de cuentas, parte de lo que tiene que hacer un gobierno es garantizar al que está gobernando un Estado de Derecho.
Y el Estado de Derecho hablas de todo, de seguridad, de economía, de seguridad social, o sea, de todo, seguridad jurídica, ese es un Estado de Derecho. Cuando no hay cuando falla alguno de esas cosas, así como lo que pasó en Chilpancingo, le dicen, hay un Estado fallido, pues claro, porque hay un Estado fallido, porque la gente está violentando al que se supone que debe brindar seguridad, ¿no? ¿Cómo le ayudamos al gobierno socialmente con tu visión? En tu visión, ¿cómo lo podríamos hacer para que esto funcione? Nosotros como individuos, decirles, vale, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva, niña? Creo que crear una política preventiva, pero de acción, no de palabra ni de texto, ¿no? Porque tenemos muchas políticas preventivas de texto que no se están ejecutando y que además estas políticas preventivas son únicamente aplicables en el área de la seguridad, ¿no? De la seguridad ciudadana. Entonces, ¿quiénes la pueden aplicar? Los integrantes de la seguridad ciudadana. ¿Y los ciudadanos cómo podemos hacerlo? Entonces, yo aquí lo voltearía, Mario. Realizar acciones preventivas desde el individuo propiamente, ¿no? ¿Cómo? A través justamente de este ejercicio de conciencia, de este ejercicio de conocimiento, porque algo mencionaste hace un momento, y es que pocos conocemos nuestra Constitución, incluso profesionistas, sí, ¿no? Desconocen cuántos artículos tiene la Constitución y 136. 136 y los derechos y obligaciones que nos enmarca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, porque no se llama México, se llama Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos. Entonces, desde ahí, Mario, yo creo que deberíamos de empezar, ¿no? A hacer políticas públicas ejercidas e impartidas desde nuestra base social, que es que la familia, ¿no? La familia, abarcando el ámbito educativo, ¿no? El preprimaria, primaria, secundaria, estar inmersos, criminólogos, con trabajador social, con docentes, para poder justamente ir guiando, ¿no? Teniéndolo como de alguna manera una materia, ¿no? Como antes teníamos la cívica y la ética, no sé si... Sí, me acuerdo, el civismo, ya sí, lo quitaron, civismo. lo quitó Cedillo. Entonces, regresar a la cívica y a la ética que se sigue impartiendo en secundarias, deficiente, pero desde la perspectiva, ¿no? Desde la base de un criminólogo, la guía de un criminólogo, en donde tengamos precisamente esa comunicación o esa sincronía, ¿no? Desde lo biopsicosocial, insisto mucho en esa parte, Mario, porque somos biológicos, psicológicos y sociales, no podemos separarlo, debemos estudiarlo específicamente, sí, pero sin separarlo. Por eso he ahí la insistencia con la transdisciplina. Y si las personas que estudian tanto al individuo, que son la parte de la esfera biológica, ¿no? Los médicos, los expertos en cada área, lo han reconocido, ¿por qué no reconocerlo nosotros, los de las ciencias sociales, Mario? O sea, hay que reconocer que el trabajo colaborativo es lo que nos va a ayudar precisamente a tener una mejor sociedad. Y ya sé que quizás suene un poco fantasioso, pero es un hecho, Mario. Yo ya lo trabajé con los adolescentes y yo les decía a los padres, a los adolescentes, a los maestros de secundaria, o sea, con que, quizá suene un poco trillado, pero con que hagas reflexionar a un par, estás haciendo el trabajo, ¿no? Estás haciendo la diferencia. Estás haciendo la diferencia. Y yo creo que eso es parte importante de un criminólogo, ¿no? Realmente hacer algo por tu sociedad, ¿no? Desde tu conocimiento técnico-científico. Entonces, eso es parte de la criminología aplicada, ¿no? Aplicar tus conocimientos en esa forma de prevención para que ya no sigamos colapsando como sociedad. Porque somos una sociedad bastante conflictiva y que entre géneros, ¿no? Como bien lo decías hace un momento, entre géneros nos atacamos. O sea, es mentira que las mujeres estamos todas defendiéndonos, no es cierto. Entre mujeres nos atacamos.
si te pusiste mal el bilé, si traes un color de uñas, si no combina tu outfit, o sea, eso es violencia. Estás atacando a la persona, ¿no? Y no es un hombre. Y como decías tú, en el transporte público hay ataque, en las comunidades escolares, ¿no? Yo lo veía cuando impartí estos cursos, estos talleres con los adolescentes, las niñas mirándose feo unas a otras, ¿no? Por un niño, por un tercero. Entonces, ese conflicto es el que tenemos que trabajar, es el que tenemos que aprender a mediar desde nosotros mismos y con las autoridades. Entonces, creo que esa sería una buena política pública arrojada desde la base de la sociedad, Mario. Fíjate que sí, estás hablando de un programa integral. Fíjate que no hace mucho estuve viendo el asunto del Consejo Judicial Ciudadano y comparecí con la comisión sobre ese tema, la comisión de los diputados de Administración de Justicia. Y yo veía que nada más la Fiscalía de la Ciudad de México, nos quedan 3 minutos, voy a terminar con esto, hablaba sobre la política criminal de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y yo les decía, tenemos que involucrar, y me cuestionaba mucho, tenemos que involucrar a los copacos, a los nuevos sistemas alternativos de solución, como son los mediadores, a las instituciones educativas, al alumnado, a la carrera de ciencia forense, a derecho, a psicología, a sociología. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un modelo integral y tenemos que involucrar al ciudadano para que nos diga cómo ve la atención y cuál es la perspectiva de solución que espera, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la acción de la justicia es prevenir, atacar y resolver. Si previenes no va a haber delito, y si atacas de manera rápida y expedita cuando hay un delito, desde el momento que están presentando una denuncia, una querella, pues bueno, pues estás dando celeridad, pero hay veces que para hacer una denuncia te avientas una noche, ¿no? Entonces la gente dice, no, mejor no voy. Entonces yo decía, tenemos que hacer una política integral. Ahora que te escucho, me quedé corto en esa exposición. Me hubiera gustado escucharte antes, porque me hubiera puesto a decir que no nomás necesitábamos tener esos factores, sino necesitábamos tener un criminólogo, un criminalista. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una plataforma integral de políticas públicas de combate al estado criminal. Me estás haciendo cambiar la visión, Diana. Y para conclusiones, tu conclusión, amiga. Creo que para finalizar creo que no tendría fin. En realidad debemos de seguir pues abriéndonos camino. Gracias Mario por darnos esta apertura, porque de alguna manera estoy siendo vocera de muchos criminólogos para ser escuchados, para ser valorados, ¿no? Y justamente esto creo que es el inicio de algo que creo que le va a hacer mucho bien a la sociedad, ¿no? Esta inferencia criminológica en la sociedad actual. Gracias, Mario. Gracias, Diana. Bueno, pues estás en Chem TV, la televisión del cambio, tu programa Ventana de Expresión. Y hoy es mi primer programa de media hora. Te agradezco que me sigas viendo y bueno, que me sigas en las redes, que nos sigas a todos. Y bueno, a Diana también síguela en sus redes, te vas a sus redes. Y de verdad, Chem TV es una ventana que me ha dado la oportunidad de platicar, como lo platiqué con Diana hoy, abiertamente, y poder hablar de estos temas que cambien la perspectiva de hacer política, pero principalmente nos cambie la forma de ver como sociedad lo que nos pasa en nuestro entorno y que todos evolucionemos a lo mejor. ¿Dónde te encuentran, Dianita, en tus redes? En Facebook como Delif Márquez, Instagram y Delif Márquez, y bueno, Insfor Ecuador, Insfor México. Ok, pues nos vemos los 8 días en Chem TV, la televisión del cambio. Ten un excelente miércoles, ombligo de la semana. Nos vemos pronto.